Hay algo que Hollywood no quiere que sepas sobre el Interceptor de Mad Max. Y cuando lo descubras, nunca volverás a ver este coche igual. ¿Cómo es posible que ese supercharger gigante se active con un simple botón del tablero? Abróchate el cinturón, porque lo que creías saber sobre el legendario Muscle Car negro de Mad Max está a punto de explotar como ese tanque de gasolina trampeado. Te voy a revelar 20 secretos alucinantes sobre este Ford Falcon XB GT de 1973 que cambiarán completamente tu perspectiva sobre uno de los vehículos más emblemáticos del cine. Advertencia, el último dato te va a dejar más impactado. Dato 20. Olvídate del Mustang. Aunque su silueta musculosa hace pensar en un Mustang, el coche de Max es en realidad un Ford Falcon XB GT Hardtop de 1973, un muscle car exclusivo de Australia. Solo se produjeron unas 4.000 unidades y originalmente era un sedán familiar de tamaño completo. George Miller lo transformó en un ícono post-apocalíptico, pero en su corazón sigue siendo músculo australiano puro. Dato 19. El Supercharger era puro teatro. Ese enorme Supercharger cromado no estaba conectado al motor, era solo un adorno con motor eléctrico para hacerlo girar. El sonido y el efecto de potencia se añadieron en postproducción. La película tenía un presupuesto muy limitado, así que todo se hizo con ingenio y trucos visuales, y el impacto visual fue tan fuerte que décadas después los constructores de réplicas instalan superchargers reales solo para imitarlo. Dato 18. Un V8 auténtico bajo el capó. El verdadero motor del Interceptor es un 351 Cleveland Finto 8, un potente motor americano exportado a Australia. Entrega 300 caballos de fuerza de serie y más con ajustes. Los efectos visuales y de sonido hacen que parezca aún más rápido, pero el motor sí era real y letal. Los australianos lo reconocían de las carreras locales, y su rugido, aunque reforzado en audio, es auténtico Cleveland Finto 8. Dato 17. Nariz de catálogo que se hizo leyenda. La intimidante nariz frontal de fibra de vidrio no fue diseñada para la película. Era un kit Arsetti Penny de catálogo, pensado para dar a los autos un look agresivo y aerodinámico. Adaptada al Falcon y pintada de negro, se convirtió en un elemento icónico. Además, la fibra de vidrio era ligera y fácil de reparar, ideal para las escenas de acción extremas. Dato 16. El interruptor del blower es pura fantasía. En la película, Max activa un switch y el supercharger parece cobrar vida, pero eso no es posible en la realidad. Un supercharger verdadero siempre gira conectado al cigüeñal. No puede encenderse ni apagarse como una luz. El interruptor solo encendía el motor eléctrico del blower falso, o quizás era solo utilería para la escena. Aún así, la ilusión funcionó. El público creyó estar viendo furia mecánica pura, y la escena se volvió tan icónica que inspiró mecánicas de boost en videojuegos. Dato 15. Tubos laterales, solo por estilo. Los impresionantes tubos laterales cromados no eran funcionales. El escape real corría por debajo del coche. Eran principalmente un accesorio visual para intimidar y darle un aspecto brutal al Interceptor. Eso sí, también protegían la carrocería durante acrobacias y choques. Algunos réplicas modernos los hacen funcionales, pero en la película su misión era lucir peligrosos, no expulsar gases. Dato 14. Construido con presupuesto de garage. Este monstruo apocalíptico que inspiró miles de réplicas alrededor del mundo se ensambló con partes de deshuesadero y lo que pudieron conseguir. Toda la producción de Mad Max tuvo un presupuesto de apenas $350,000 australianos. Para los estándares de Hollywood, eso es básicamente el presupuesto de snacks de una película de superhéroes. El equipo automotriz tuvo que ser extremadamente resourceful. Recuperaron piezas de depósitos de chatarra, modificaron componentes en lugar de comprar nuevos y fabricaron partes desde cero en talleres improvisados. Ese spoiler frontal icónico fue cortado de lámina de aluminio y moldeado a mano, mientras la jaula antivuelco se dobló usando tubería industrial estándar. Los efectos especiales seguían la misma filosofía de bajo presupuesto, como ese falso supercharger que costó una fracción de lo que hubiera costado uno funcional.
El Interceptor terminó siendo un compendio perfecto de la cultura hot rod australiana, ensamblado por gente que sabía exprimir cada centavo hasta hacerlo gritar. George Miller mencionó que gastaron aproximadamente $20,000 en el Interceptor principal. Actualmente una réplica decente te cuesta 5 veces esa cantidad. La ironía brutal es que este coche construido con migajas se convirtió en uno de los vehículos cinematográficos más influyentes de todos los tiempos. A veces, las limitaciones fuerzan la creatividad más pura. Dato 13. El soborno con motor. En la narrativa, el Interceptor no es simplemente un medio de transporte, es un instrumento de manipulación psicológica. Los oficiales se lo exhiben a Max específicamente para evitar que renuncie a la fuerza. El último de los Interceptors Pinto 8 se convierte en zanahoria mecánica. Analiza esto. El mundo de Max se está desintegrando. Su compañero está muerto. Él quiere largarse. Y lo retienen con un coche. No con dinero en efectivo ni promesas de seguridad. Un simple coche. Y funciona perfectamente, porque en ese wasteland, un auto así representa poder absoluto, libertad genuina y la posibilidad de escapar de tus demonios internos, aunque sea momentáneamente. La manera en que se lo presentan es casi ritual, como si le entregaran a un guerrero una espada legendaria de leyendas antiguas. Fifi no le está mostrando un vehículo cualquiera, le está mostrando una leyenda viviente, un fragmento de violencia controlada que solamente alguien con las habilidades de Max puede dominar. Esta escena establece claramente que no es un simple patrullero, es especial, único, el último de su especie. Por eso cuando lo destruyen en la secuela, no muere solamente un coche, muere algo completamente irreemplazable. Dato 12. De un coche a 2 coches. Cuando llegó el momento de filmar The Road Warrior, el equipo enfrentó un problema logístico. Necesitaban destruir el Interceptor dramáticamente, pero también lo necesitaban intacto para otras secuencias. La solución fue directa y genial: construir un segundo vehículo idéntico. El Interceptor original volvió al set, desgastado y marcado por el paso del tiempo, mostrando visiblemente todo el uso intenso del primer filme. Pero el segundo coche se fabricó específicamente para escenas de destrucción y acrobacias peligrosas. No tenía que ser perfecto mecánicamente, solo verse convincente en cámara antes de ser sacrificado. Con esta estrategia dual, podían filmar a Max piloteando su icónica máquina sin poner en riesgo el vehículo principal demasiado temprano en producción. El coche de stunts recibía todo el castigo imaginable: volcadas, choques frontales, explosiones cinematográficas. Mientras tanto, el coche héroe se preservaba cuidadosamente para primeros planos íntimos y tomas de conducción. En 1981, esta táctica todavía era relativamente innovadora. Hoy en día, las superproducciones construyen 5, 6 o hasta 10 vehículos idénticos, pero en aquel entonces, tener 2 era considerado un lujo absoluto. Dato 11. Casi termina en el compactador entre Mad Max y The Road Warrior. El Interceptor original estuvo peligrosamente cerca de terminar convertido en un cubo de metal comprimido. La primera película todavía no se había convertido en fenómeno mundial. Era simplemente un filme australiano violento que había tenido cierto éxito regional. El coche estaba golpeado y maltratado por el rodaje intenso, y nadie imaginaba necesitarlo nuevamente. Se quedó abandonado en almacenamiento, deteriorándose lentamente, hasta que alguien sugirió desmantelarlo para recuperar piezas útiles. ¿Te imaginas? El coche más legendario de los años 80 casi termina en un deshuesadero común. Por suerte, alguien tuvo la visión de conservarlo. Cuando Mad Max explotó como éxito internacional y comenzaron los planes para una secuela, ese Falcon maltratado recuperó su valor instantáneamente. Lo sacaron del olvido, evaluaron minuciosamente los daños y comenzaron trabajos de restauración parcial, porque querían que luciera envejecido, marcado por combates, como si genuinamente hubiera sobrevivido décadas en el apocalipsis. Cada raspón, cada abolladura narra una historia. Algunas de la filmación original, otras del almacenamiento descuidado y algunas agregadas deliberadamente para la secuela. Dato 10. Trampa explosiva antiladrones.
Uno de los momentos más memorables de The Road Warrior ocurre cuando un saqueador intenta robar gasolina del interceptor y recibe una explosión directa en la cara. La tapa del tanque de combustible estaba trampeada con una pequeña bomba, brillante, brutal y totalmente coherente con el universo de Max. En un wasteland donde la gasolina literal vale más que el oro o los diamantes, obviamente protegerías tu tanque con trampas letales. La escena demuestra que Max no solo sobrevive día a día, sino que planifica con anticipación estratégica. El efecto práctico se logró con una pequeña carga pirotécnica y edición cinematográfica creativa. El doble de riesgo nunca estuvo en peligro real, pero la violencia súbita y el shock venden perfectamente la peligrosidad extrema del mundo de Max. Esto no era simplemente proteger un vehículo, era enviar un mensaje universal. Toca mi propiedad y mueres horriblemente. La trampa también refuerza que el interceptor es mucho más que transporte básico. Es la fortaleza móvil de Max, su arma principal, su salvavidas, y está absolutamente dispuesto a matar para protegerlo. La escena ha inspirado incontables homenajes en medios post-apocalípticos posteriores. Todos los guerreros del páramo subsecuentes se preguntan, ¿mi vehículo está adecuadamente protegido? Dato 9. Destruido en pantalla, resucitado en realidad. The Road Warrior muestra al interceptor siendo absolutamente destrozado, volteado violentamente, aplastado brutalmente y aparentemente destruido más allá de cualquier posibilidad de reparación. Pero aquí está la ironía poética. Ese coche fue rescatado y completamente restaurado. Lo que parecía aniquilación total en pantalla era, en realidad, destrucción cuidadosamente coreografiada. El coche sacrificado era el doble de acrobacias, y aún así logró salvarse. Después del rodaje, alguien reconoció la importancia histórica y cultural de estos vehículos. Ya no eran simplemente utilería descartable, eran artefactos culturales genuinos, íconos vivientes. El coche de stunts fue reconstruido meticulosamente, utilizando todas las piezas originales recuperables. Se fabricó metal nuevo donde era absolutamente necesario y los componentes mecánicos se reconstruyeron o reemplazaron completamente. Actualmente, ese coche existe en condiciones perfectas de funcionamiento, exhibido en museos prestigiosos y shows automotrices alrededor del planeta. Ver en persona un coche que representaba el colapso total de la civilización en ficción es profundamente poético. La ficción terminó, pero el interceptor sobrevivió contra todo pronóstico. Dato 8. El trotamundos de los museos. El interceptor no vivió una vida automotriz convencional, experimentó lo que cualquier vehículo solo podría fantasear. Después del rodaje, no se quedó olvidado en un almacén polvoriento, se convirtió en viajero internacional. Primera parada, Cars of the Stars Motor Museum en Inglaterra, donde los fanáticos británicos podían contemplar el interceptor de Max junto a otros vehículos legendarios del cine, el Aston Martin de James Bond, diversos Batmobiles, y allí, destacando entre estas leyendas, un Falcon australiano modificado. De Inglaterra viajó a Estados Unidos, visitando museos especializados y colecciones privadas exclusivas. Cada traslado fue minuciosamente documentado, cada propietario temporal agregando valor histórico. Probablemente este coche ha sido transportado con más precaución que muchas pinturas renacentistas, camiones con control climático, manejadores expertos certificados y pólizas de seguro que te provocarían un infarto. El interceptor ha sido autenticado, catalogado y verificado más rigurosamente que algunos manuscritos antiguos. Cada modificación está registrada oficialmente, cada imperfección tiene documentación. Los museos lo exhiben como la Mona Lisa automotriz, detrás de cordones de seguridad, bajo iluminación perfecta, con guardias vigilando estrictamente a cualquiera que se acerque demasiado. Porque este coche ya no es meramente un vehículo funcional, es historia cinematográfica tangible. Dato 7. El icónico Bug Catcher. Ese scoop de aire sobre el falso supercargador conocido como Bug Catcher, atrapamoscas, se transformó en el rasgo más reconocible instantáneamente del interceptor. Las 3 aberturas estilo Scott Mariposa parecen capaces de aspirar aves completas. En realidad, era puro espectáculo visual.
Las mariposas se movían manualmente, a veces con cables escondidos, a veces simplemente posicionadas para la toma específica. No regulaban flujo de aire alguno porque, recuerda, el supercargador completo era decorativo, pero la silueta que creaban se volvió absolutamente inconfundible. 3 círculos que se abren como ojos amenazantes o una boca lista para devorar todo. El diseño provenía del drag racing profesional, donde scoops similares alimentaban sistemas reales de inyección forzada. En el Interceptor solo servía a propósito estético puro, y aún así tan poderoso visualmente que las réplicas sin él simplemente se ven incorrectas, incompletas. Es como construir un Batmóvil sin las aletas características. Técnicamente posible, pero ¿por qué querrías hacerlo? Actualmente, los Batcatchers de reproducción se comercializan por miles de dólares y los originales Scott auténticos valen mucho más. Todo para replicar algo que originalmente solo servía para intimidar visualmente. Dato 6. El coche con la frase inmortal, el último de los interceptores B8. 7 palabras simples que transformaron un coche regional australiano en ícono mundial instantáneo. La frase, pronunciada solemnemente por Fifi, elevó al Interceptor de simple transporte a leyenda viviente. No era simplemente un coche más, era el último coche de su clase, el final definitivo de una era dorada, el último suspiro de los motores B8 rugientes. George Miller reveló que la frase se inspiró directamente en la crisis petrolera de los años 70, cuando los grandes motores y los muscle cars genuinos estaban desapareciendo rápidamente de las calles. En el universo de Max, esa extinción era absolutamente literal. La frase se incrustó profundamente en la cultura popular. Entusiastas automotrices la citan constantemente, gamers la reconocen instantáneamente y ha sido referenciada y homenajeada innumerables veces en medios diversos. Lo que comenzó como simple diálogo cinematográfico se transformó en filosofía y grito de batalla para cualquiera que ame el rugido visceral de un V8 en un mundo dominado por 4 cilindros eficientes. La ironía deliciosa. Ford Australia continuó fabricando V8 Falcons hasta 2016 y el último Interceptor sobrevivió décadas a su propia extinción ficticia. Dato 5. ADN policial bajo la pintura. Si eliminas la pintura mate oscura, las modificaciones de combate y el desgaste del wasteland, ¿qué permanece? Un coche de policía básico. El Interceptor comenzó su existencia como vehículo de persecución del MFP, y debajo de todas las modificaciones dramáticas, ese ADN permanece completamente intacto. Las llantas con ranuras, la base GT Falcon, los guardabarros ensanchados, el alerón trasero e incluso algunas insignias GT eran componentes originales de fábrica. La genialidad residía en lo que agregaron encima, no en lo que modificaron radicalmente. El coche ya era naturalmente agresivo, simplemente lo evolucionaron del patrullero disciplinado al guerrero apocalíptico sin ley. Es como si el vehículo mismo enloqueciera progresivamente, transformado por tragedia acumulada, exactamente igual que Max. Su herencia policial añade profundidad narrativa, es símbolo del orden convertido dramáticamente en caos, equipo de aplicación de la ley reconvertido brutalmente para mera supervivencia. La delgada línea azul pintada completamente de negro y enviada directamente al infierno terrenal. Cuando Max conduce el Interceptor, literalmente lleva su pasado consigo, su antigua vida profesional transformada en herramienta de supervivencia. El coche representa simultáneamente todo lo que era y todo en lo que se ha convertido. El orden colapsó violentamente en caos absoluto. La justicia ciega se convirtió en venganza personal. Dato 4. Réplicas en todos los continentes. Desde el Outback australiano hasta Tokio, de Berlín hasta Texas, réplicas meticulosas del Interceptor pueblan carreteras mundiales. Cientos, posiblemente miles, cada una representando un homenaje al original construido con presupuesto microscópico. Algunas incluso cuestan más que propiedades residenciales. Los constructores obsesivos buscan Falcons XB auténticos, cada vez más escasos y prohibitivamente caros.
Instalan supercargadores genuinamente funcionales, recrean cada detalle al nivel del milímetro, y algunas réplicas incluso superan técnicamente al coche original en calidad de construcción y potencia bruta. Otros utilizan plataformas alternativas, Mustangs modernos, Camaros contemporáneos o Chargers actuales. Capturan el espíritu esencial, aunque no siempre las especificaciones técnicas exactas. Japón, curiosamente, se ha establecido como epicentro inesperado de estas réplicas obsesivas. Los aficionados japoneses importan Falcons directamente desde Australia y dedican años completos perfeccionando cada detalle microscópico. Existen clubes internacionales de réplicas organizando cruces, eventos benéficos y rallies temáticos apocalípticos. Imagina 20 Interceptors rodando juntos por autopista. La banda automotriz más exclusiva del planeta entero. Cada bug catcher fabricado artesanalmente, cada nariz de fibra moldeada a mano, cada aplicación de pintura mate negra, representa un homenaje directo a la visión original de George Miller. Dato 3. La resurrección en Fury Road. Cuando Mad Max Fury Road entró en producción, necesitaban múltiples Interceptors funcionales, porque esta vez planeaban destruirlos sistemáticamente de verdad. Se construyeron versiones múltiples, algunas impecables como recién salidas directamente del parque vehicular del MFP, otras modificadas radicalmente y convertidas en máquinas de guerra personalizadas por los Warboys fanáticos. La secuencia de apertura muestra al Interceptor en todo su esplendor prístino antes de ser robado violentamente y desmantelado sistemáticamente. Fue simultáneamente un regreso triunfal y una despedida definitiva. Los nuevos Interceptors se basaron en las mismas especificaciones técnicas del Falcon XB original, completos con nariz característica, supercargador distintivo y todo, pero equipados con tecnología de seguridad moderna para proteger a los conductores de riesgo profesionales. También fabricaron versiones en plataformas diferentes, 4x4 para terreno desértico brutal, reforzadas estructuralmente para impactos masivos, cada una diseñada específicamente para su propia destrucción espectacular. Estos Interceptors conectaron emocionalmente la nueva película con la trilogía clásica original, recordando constantemente de dónde proviene Max y todo lo que ha perdido irrevocablemente. Cuando los Warboys reconocen inmediatamente su valor legendario, queda absolutamente claro que la leyenda del Interceptor sigue completamente viva décadas después. No están simplemente robando un coche cualquiera, están robando el legendario último de los V8 Interceptors. Dato 2. Continuidad con volante a la derecha. Algo que probablemente el público estadounidense no nota conscientemente. El Interceptor tiene conducción a la derecha, porque es un vehículo australiano auténtico. George Miller deliberadamente lo mantuvo así en todas las películas subsecuentes, incluso cuando la franquicia alcanzó estatus global masivo. Esto generó desafíos técnicos significativos en filmación. Los dobles de riesgo y los equipos de cámara tuvieron que adaptarse constantemente a configuraciones de tráfico opuestas, pero Miller insistió inflexiblemente en mantener la autenticidad geográfica. El volante a la derecha se convirtió orgánicamente en parte integral de la personalidad del coche, un recordatorio constante de que esta historia, aunque temáticamente universal, proviene de un lugar específico, el Outback australiano, su cultura automovilística única y su visión particular del apocalipsis. Algunos constructores de réplicas en América deliberadamente mantienen la conducción a la derecha, aunque sea significativamente más difícil de conseguir legalmente y manejar prácticamente, porque es exacto, correcto y absolutamente fiel al espíritu de Max. Dato 1. El engaño sonoro definitivo. Y llegamos al final. El hecho más perturbador del Interceptor de Max. Casi nada de lo que escuchas es sonido real capturado. El característico gemido del supercargador que te eriza la piel fue completamente añadido en postproducción. El rugido amenazante de admisión al pisar el acelerador, el sonido intimidante de una bestia enjaulada lista para escapar. Absolutamente todo fue creado artificialmente por diseñadores de sonido talentosos. El V8 Cleveland, aunque genuinamente potente, no sonaba suficientemente épico para las necesidades cinematográficas de la película.
El equipo de audio profesional mezcló grabaciones de motores con supercargadores reales funcionales, turbinas de aviones comerciales y maquinaria industrial pesada, creando meticulosamente una firma sonora que no existía en realidad física alguna, pero que encajaba absolutamente perfectamente en el universo de Mad Max. El falso supercargador eléctrico apenas producía ruido perceptible, los side pipes eran puramente decorativos, y el motor, aunque respetablemente potente, no sonaba suficientemente amenazante para pantalla grande. Entonces construyeron el paisaje sonoro completo desde cero absoluto, como músicos mezclando pistas individuales, truenos graves profundos en ralentí, furia mecánica escalofriante durante persecuciones, y ese gemido absolutamente icónico del supercargador que se volvió tan legendario culturalmente como el sonido de un sable láser de Star Wars. Actualmente, los constructores obsesivos de réplicas instalan sistemas de audio personalizados específicamente para recrear estos efectos completamente artificiales. Persiguen un fantasma sonoro que jamás existió físicamente, y aún así se siente absolutamente, visceralmente real en experiencia. El motor más icónico en toda la historia del cine es, fundamentalmente, una mentira gloriosa y perfecta. Ahí los tienes. 20 secretos demoledores del Pino 8, Interceptor de 1973 de Max, demostrando que la verdadera magia cinematográfica depende infinitamente más de creatividad pura que de presupuestos millonarios. Desde supercargadores completamente falsos hasta paisajes sonoros inventados desde cero, este ícono apocalíptico se construyó con ingenio puro, imaginación desbordante y actitud australiana sin filtros. ¿Alguno de estos datos te voló la mente? ¿Vas a mirar los coches de película con otros ojos de ahora en adelante? Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.